han perdido la esperanza. Traigo nuevas de libertad para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Buenas tardes, mis hermanos. Nos vemos de nuevo aquí en el culto. Aunque estemos en nuestros hogares, pero hacemos culto porque nos reunimos en el nombre del Señor para alabar y glorificar a nuestro Rey. Estamos por segunda vez aquí. Es un gozo poder tener dos cultos en un día como hoy, porque podemos alabar y glorificar al Señor todos juntos como iglesia dos veces. Si pudiéramos, estaríamos toda la vida alabando al Señor en cada momento, pero solo podemos hacerlo de una manera finita. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 98. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a orar y vamos a dar comienzo a este culto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Amén, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos para comenzar este culto. Amén. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque una vez más nos permites poder reunirnos, aún estando confinados en nuestras casas, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para rendirte honor y culto como iglesia, como hermanos en Cristo y como cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar aquí una vez más y podamos, Señor, alabarte con corazones sinceros, Señor, con todo nuestro ser. Padre eterno, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este culto, Señor. Que nuevamente tú seas el alfa y la omega de nuestras reuniones, Señor, y que tu palabra, Señor, sea prosperada, Señor. Padre Celestial, rogamos por todos aquellos que no pueden estar aquí y te rogamos en especial por los enfermos, Señor, y por los que están, Señor, trabajando, que tú los cuides y tú los protejas, Señor, en este día. Gracias, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a levantarnos, ponernos en pie, como decimos en la iglesia, y vamos a empezar este tiempo de alabanza a nuestro Señor. Amén. Aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón,
en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Amén, en la casa de Dios, y como decimos, seguimos, ¿verdad? Aún no estando en el templo físico, seguimos diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La casa de Dios es nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma, y seguimos alabando al Señor con honor y con gloria que solo Él se merece, a Él se lo entregamos todo. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le adoraré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le adoraré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Solo Él sea exaltado en esta tarde. Seguimos alabando a nuestro Rey y Salvador, a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando haya
mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando pensamos en esta alabanza, ¿verdad? Pensamos en ese momento en el que seremos llamados delante del Señor para su gloria. Eso nos recuerda que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Seguimos alabando y adorando a nuestro Dios. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca, que casi no puedo tocar. Jesús está aquí, mira a tu lado caminando y pasando entre la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca, que casi no puedo tocar. Jesús está aquí, te hablaré sin miedo al oído, te contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Eres más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca, que casi no puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni tampoco en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca, que casi no puedo tocar. Jesús está aquí. Bien, hermanos, y antes de pasar al tiempo de la palabra, vamos a cantar esta última alabanza al Señor. Vamos a clamar por una España que está sufriendo. Que el Señor sea dándonos sanidad. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida.
nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levante a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levante a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Bien, hermanos, vamos a dar paso a la palabra de Dios. Yo les invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, y te pedimos por España, Señor, porque sabemos que son momentos difíciles para todo el mundo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, utilizando, Señor, esta pandemia, Señor, para traer muchos más a tus pies arrepentidos. Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice a nuestro pastor que la trae en esta tarde, Señor, bendice su vida y que seas tú hablando por medio de él, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, queremos orar ante ti por tu palabra que va a ser predicada en esta tarde. Y al ser predicada, Señor, también va a ser leída tal cual como tú, Señor, la pusiste, Señor, en esta Biblia, en la cual por la fe, Señor, y consideramos que es pura, que es perfecta, que es infalible, Señor, y que es santa porque es tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que bendigas no solamente al predicador en esta tarde y le protejas, para que seamos, Señor, hablando tus palabras y predicando, Señor, el mensaje y tu propósito para cada una de nuestras vidas, el cual no es más que en tu voluntad agradecerte, Señor, porque nos has rescatado y nos has salvado. Y a ti, Señor, te damos las gracias porque en nosotros, como gentiles, Señor, has puesto que creamos, Señor, por la fe y no tanto por las señales que tanto te pedía el pueblo de Israel. Y nos has hecho comprensible por el amor y por el sacrificio en la cruz del Calvario, poder, Señor, creer que tú eres el Salvador, que tú eres Dios,
que en ti está la vida, Señor. Y como tú, Señor, dijiste en tu Evangelio, en el Evangelio de Juan específicamente, que bienaventurados eran los que sin haber visto hemos creído, Señor. Reconocemos, Señor, que en tu palabra están escritas todas estas señales en presencia, Señor, de la historia de la fe y de la Biblia, las cuales, Señor, se han escrito para que se crea que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo, Señor, tengamos vida eterna en el nombre de Jesús, en el cual en esta tarde oramos por tu palabra. Te quiero también pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los predicados, Señor, en esta tarde, a tu iglesia primeramente, Señor, pero también, Señor, a todos aquellos que todavía no han creído, Señor, a tu mensaje y no han entregado sus vidas y sus corazones al único que puede salvarnos, a ti, nuestro Señor Jesús. Queremos como iglesia, Señor, seguir llevando ese mensaje, esa luz del Evangelio, esa esperanza de la salvación que eres tú, oh Dios Santo nuestro. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, cerca de ti, Señor, está esa palabra. Está en nuestra boca y en nuestro corazón, Señor. Y esa es la palabra de fe que queremos predicar, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, te damos las gracias porque podemos, Señor, adorarte y podemos, Señor, alimentarnos con tu palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Bendito seas nuestro Dios, orando a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Una semana hace que celebramos el culto especial de resurrección en nuestra iglesia y si tuviésemos oportunidad de preguntarnos si todavía lo estamos viviendo y sintiendo con la misma pasión e intensidad de la fecha, tal vez nos llevaríamos la sorpresa de que no, de que ya es una celebración que quedó atrás y que suena ya desactualizado, hablar más de lo mismo y que ahora se debe predicar de otra cosa más actual que necesitamos, pero no debería ser así entre nosotros como creyentes en Cristo. Eso tal vez para el mundo que lo entrecomillo ni se dio por enterado de la celebración de Semana Santa por cómo le está afectando y nos está afectando colateralmente la pandemia que está viviendo el mundo mundial. Y en ese sentido no fue tan vistosa la fiesta religiosa, la ceremonia. No hubo manifestación en la Plaza de San Pedro con multitudes allí en Roma. No se vio la Semana Santa de la ciudad en Sevilla, en España, en el mundo católico, o cómo se celebró en Moscú, en Estambul, o en los países del este, en lo que se llama la iglesia ortodoxa, que también es tradicional, etcétera, etcétera. E incluso no pudimos decirnos felices fiestas o Pascuas, que a propósito realmente es una frase que da lugar más bien a una serie de celebraciones, sean religiosas o culturales, mezcladas con costumbres y ritos de cada nación o pueblo. Pero realmente, ¿qué es lo importante? Bueno, el Señor nos dio buena palabra a través de ambas predicaciones del domingo pasado y especialmente en la tarde sobre la importancia de la vitalidad de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo prometido es deuda. La semana pasada iniciamos y continuamos, basado en el lema de la iglesia, seamos fieles hasta la muerte. El Señor nos dará la corona de la vida, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Y llegamos al punto de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de la soledad que se hizo manifiesta allí en la cruz del Calvario. Pero también camino a la cruz y en el cumplimiento de los días que pasó el Señor en el sepulcro, también Dios es fiel en el cumplimiento de las señales.
Esta es una predicación, un estudio que consta de 3 partes. La primera, predicado la semana pasada en el culto de la mañana. Hoy en el culto de la tarde, en la segunda parte, con el título Dios es fiel en el cumplimiento de las señales, porque Dios es fiel en el cumplimiento de las señales, que lo culminaremos Dios mediante la próxima semana. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias y los invito, hermanos, a que vayamos allí abriendo nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer el pasaje de los versículos del 3 al 7. Realmente ahí está el centro del mensaje, aunque completo realmente sería hasta el versículo 23, porque tiene mucha importancia todo el tema doctrinal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar primeramente en lo que nos compete con el tema del cumplimiento de las señales. Así que, hermanos, los animo a que hagamos lectura de ello. Yo voy a leerlo aquí y voy a leer los versículos del 3 al 7 de la primera carta de Corintios en el capítulo 15, cuyo escritor, como sabemos, es el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y vamos a leerlo hasta el versículo 8 cuando dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque esta parte también es importante. Entonces, hoy lo vamos a leer, lo hemos leído desde el versículo 3 hasta el versículo 8, ¿vale? Bien, recuerda que hoy es la segunda parte de este estudio, de esta serie de predicaciones. Si la Biblia nos dice que el hombre y la mujer son considerados como la creación máxima y sublime de nuestro Dios, ¿cuánto más considera la palabra del Señor, la Biblia misma, que el acto máximo es la resurrección? Ya lo veíamos la tarde del domingo pasado en el culto de la iglesia, y es lo que el apóstol Pablo nos relata en este pasaje de 1 de Corintios 15. La verdad que en la Biblia tenemos muchas alusiones del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento completo en todo ese recorrido acerca de la resurrección como el acontecimiento que pone de relieve la obra más grande de Cristo, que es morir y expiar el pecado. El único, aún en las funciones de las personalidades de Dios. Recuerda, un solo Dios verdadero, pero manifestado. El único era el Dios hecho hombre, y el Dios hecho hombre, el único que puede hacer esa función es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Primera de Corintios capítulo 15, se considera como uno de los capítulos más doctrinales de la Biblia, ¿sí? Pablo mismo da referencia a las escrituras aquí al inicio de estos versículos del Salmo 16:10, en el cumplimiento de que no iba a dejar pasar más allá de determinado tiempo Dios mismo a su Hijo en la forma humana. Oseas, el profeta Oseas, uno de los profetas menores, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 2, dice lo mismo y lo confirma más en el cumplimiento de las señales con respecto a los 3 días. Y conforme también lo dijo el mismo Señor Jesucristo, de que Él estaría 3 días y 3 noches, como lo relató específicamente, exactamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 40. No lo voy a leer pero ahí están como los he citado, hermanos. Y es lo que conocemos allí en ese pasaje de Mateo como la señal de Jonás. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es que se cumplió al pie de la letra, perfecta y exactamente los datos de que él resucitaría al tercer día, como es lo que se narra en el versículo 4, porque Jesús muere en el calendario judío el 14 de Nisan.
que es el mes, ¿vale? Y muere entre las 2 tardes. Y terminando el día de reposo de la ley, se culmina 3 días y 3 noches, que es lo que ya aquí se hace referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que fue también explicado y contundente de parte de nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia. Y comenzando el primer día de la semana, ya no estaba, que fue en lo que quedamos aquí en el culto de resurrección especial. Por lo tanto, cumplió con la señal, porque Dios es fiel y verás en el cumplimiento de las señales. Admirable es nuestro Dios y Señor cuando vemos que se cumplen exactamente sus promesas, profecías y señales tal cual como están en la Biblia al completo, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién no se admira del Señor por la señal del arco iris como el recuerdo de una obra redentora cuando hizo la primera purificación del mundo, de la tierra, ante tanta maldad en lo que fue el arca de Noé? Ahí hay mucha señal. Es interesante notar la exactitud de nuestro Señor, pues Él fue crucificado exactamente el 14 de Nisan entre las 2 tardes, tal cual como estaba estipulado en la ley. Y luego me explico. Jesús ingresó exactamente el día 11 de Nisan, tal como estaba profetizado en las profecías de Zacarías capítulo 9 y el profeta Daniel capítulo 9. Pero podríamos preguntarnos, ¿pero todo al pie de la letra? Sí, todo al pie de la letra. El día que entra como entra, se cumple la profecía de las 69 semanas de Daniel, entrando el Mesías príncipe a Jerusalén, el pollino que nunca había sido de carga, la proclamación de rey, Hosana al que viene, etcétera, como está narrado en los evangelios, hasta llegar a lo más importante, que es la crucifixión, muerte y resurrección. Ya estaba estipulado por Dios que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que morir el 14 de Nisan entre las 2 tardes. Y un buen dato se nos da en el Evangelio de Juan, que es quien, donde se narra que tienen que bajar el cuerpo o los cuerpos rápidamente porque ya estaba para comenzar el día de la Pascua, y esta es la razón por la cual Jesús no celebró la Pascua. Es decir, en el aposento alto, lo que él instituye en la noche en que iba a ser entregado, y como se narra también en 1 Corintios 11, 23, es la cena del Señor, porque su cuerpo es bajado antes del día de la Pascua, que era un día feriado, un día de santa conmemoración, y no podía haber ningún cuerpo ni hacer trabajo ese día, porque era un día muy especial para los judíos, que lo vamos a ver más adelante cuando citemos al evangelista y apóstol Juan en el capítulo 19. Era el día de la Pascua que celebraban ellos de la liberación de Egipto, y por eso bajan rápidamente el cuerpo y lo ponen en una tumba, la de José de Arimatea, que estaba cerca, porque Dios lo dispuso así, lo preparó así a través de este siervo, de este hombre, y que nadie había sido puesto allí en esa tumba de José de Arimatea, lo explicó bien nuestro hermano Elkin, cumpliéndose así también con esto la profecía. Y lo tienen que bajar rápidamente porque era ya las 3 de la tarde, la hora novena, ya estaba finalizando el día en el horario y calendario judío, que trasladado a nuestro horario occidental eran las 3 de la tarde nuestras, y ya a las 6 de la tarde nuestra iba a empezar el día en el calendario judío, otro día en el calendario judío, y era el día de la Pascua. ¿Sí? Ya comenzaba un nuevo día en el calendario y horario judío. Más aún, ya comenzaba el feriado de la Pascua, ya habían degollado, matado todos los corderos a las 3 de la tarde en nuestras horas, exactamente a la hora que Jesús muere, como se relata en Mateo 27, versículo 45. Todo Israel está matando el cordero, como dice Éxodo capítulo 12. Nuestro calendario, las horas, los días, el inicio y el fin del día no son los mismos en el formato de los judíos, y él quien lo explicó muy bien en la predicación del culto de resurrección cuando nos detalló, desglosó en qué consistía este calendario y estos horarios, así tal cuales,
Lo cierto es que no es el mismo calendario nuestro, estamos hoy en el año 2020 en nuestro calendario, los judíos están ellos en el año 5780, porque el calendario hebreo se basa en el calendario lunar. El mes lunar es de aproximadamente 29 días y medios exactos, ¿vale? Los nuestros son de 30, 31, incluso hay un mes que tiene 28, ahí hay unas diferencias. 12 meses lunares tienen 354 días, los nuestros tienen 365. Esto un poquito aquí como nos lo cuenta el diccionario bíblico, todos buenos comentarios de la Biblia que tenemos a disposición hoy en día. El ciclo lunar es 11 días y un cuarto más corto que el año solar. Esa diferencia genera en 3 años un incremento de un mes, dice el diccionario bíblico, y por ese motivo cada 2 o 3 años se añade un mes al calendario y ese año tiene 2 meses llamados Adar. Igualmente pasa con el nombre de los días, como los nuestros no son lunes, martes, miércoles, ellos lo enumeran, el primer día, segundo día. Un poco esto me hace recordar cuando así en esa manera nos contaba María José en Portugal, cuando nos hablaba, nosotros decimos tal, el culto de oración de vosotros es el jueves como nosotros. Ella decía cuarto día o quinto día, qué sé yo, por poner un poquito el ejemplo, ¿vale? Incluso el inicio del día, como lo explicaba él, que en el día hebraico es muy diferente. El nuestro está con el horario y calendario, se llama gregoriano, el de ellos es el hebreo, porque comienza con la salida de 3 estrellas y culmina con el ocaso, como se narra allí y se escribe allí en el diccionario bíblico. En esto se diferencia del día según el calendario nuestro, el gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. Para entenderlo de una manera más sencilla, como lo explicó Elkin, con nosotros el día empieza, el de ellos empieza como si el nuestro fuera a las 6 de la tarde, y así distribuyen las noches, como lo explicaba en primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia, es decir, desde las 6 de la tarde de nuestro día, para ellos ya empieza un nuevo día, y esa primera vigilia pues va de 6 de la tarde a 9 de la noche nuestro horario, segunda vigilia va de 9 a las 24 horas de nuestro horario, la tercera vigilia de la noche de ellos va de las 0 horas a las 3 horas ya de la mañana, sigue siendo ellos el mismo día porque ya ha empezado, recuérdalo, a las 6, para nosotros ya cambia allí, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana nuestros es lo que se llama la cuarta vigilia, es decir, 4 módulos, ¿vale? Y a partir de las 6 de la mañana, como lo explicaba Elkin, va por horas, va por primera hora, segunda hora, tercera hora, de acuerdo a la división del día en la luz solar, es decir, la primera hora del día entonces serían las 7 de la mañana, la hora segunda a las 8 de la mañana, la hora tercera a las 9 de la mañana nuestra, y así sucesivamente. Incluso voy un poquito rápido, porque se trata de explicarlo un poquito. El mes, el mes nuestro, el primero es enero, el primer de ellos, el mes de ellos, de acuerdo al día de la Pascua, es el mes de Nisan, que es más o menos en nuestro calendario mediados de marzo hasta mediados de abril. Ese sería el primer mes de ellos, ¿vale? Entonces ahí ven cómo, o sea, un ciclo que dura aproximadamente cada mes de 29 días y medio, ¿vale? Bien, aquí luego vamos a explicar cómo es eso, porque lo más importante es el hecho en sí, o sea, que Jesús muere. Y la Biblia no nos dice allí que muere un viernes, pero sí nos dice que muere el día anterior al día de reposo. Entonces, ¿qué día de reposo es? ¿O el día de la Pascua o el día de reposo el del sábado? Aquí es donde vamos a determinar, pero el hecho es que Jesús muere a la hora novena, como dice los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, a las 3 de la tarde, hora nuestra. Bien, de ellos, ¿vale? Entonces ahí ven cómo, o sea, un ciclo que dura aproximadamente cada mes de 29 días y medio, ¿vale? Bien, aquí luego vamos a explicar cómo es eso, porque lo más importante es el hecho en sí, o sea, que Jesús muere. Y la Biblia no nos dice allí que muere un viernes, pero sí nos dice que muere el día anterior al día de reposo. Entonces, ¿qué día de reposo es? ¿O el día de la Pascua o el día de reposo el del sábado? Aquí es donde vamos a determinar, pero
El hecho es que Jesús muere a la hora novena, como dice los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, a las 3 de la tarde, hora nuestra. Bien, la tarde, hora nuestra. Bien. La Biblia no dice que Jesús muere un día viernes, no lo dice exactamente. Lo que sí dice es que el día anterior a la Pascua, ¿vale? O el día de reposo, habría que mirarlo exactamente y eso es lo que estamos intentando. Aun cuando, vuelvo y lo repito, no es trascendental saber la exactitud del día. Lo que sí es importante es mirar el cumplimiento de la fidelidad, el cumplimiento de las señales, porque Jesús dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así es necesario que esté el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que sí sabemos es que Jesús muere a la hora novena. En nuestro horario, vuelvo y repito, es 3 de la tarde, exactamente a la hora que mataban todos los corderos en Israel y que recordaba cuando en Egipto se hizo lo mismo el día en que fueron liberados por Dios de dicha nación tras la muerte de los primogénitos del imperio. Nuestro Señor Jesucristo, eh, al morir en la cruz, lo hizo exactamente como nuestro Cordero Pascual, tal cual como estaba en la profecía y en las señales de la Pascua. Pero la primera profecía que recordamos y en señales está en Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando el Señor sacrifica un animal, posiblemente un cordero, para cubrir la desnudez y la vergüenza del primer hombre y la primera mujer cuando pecaron contra Dios en lo que se llama la caída en el jardín del Edén del hombre tras el engaño de Satanás, cuando en el versículo 21 de ese capítulo 3 de Génesis dice, y el Señor nuestro Dios Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí se hace una alusión entonces a la sangre del sacrificio. Recordar que en Génesis 3:15, versículos anteriores, en ese mismo capítulo, se ve la primera promesa de redención, que es lo que consideramos y consideran los estudiosos de la Biblia más que nosotros considerarlo, el protoevangelio, cuando en el juicio el Señor promete que de la simiente de la mujer, es decir, que el verbo se haría carne, es decir, Dios se haría hombre. Y el día que muere el Cordero de Dios, humanamente hablando, el Señor Jesús, al día siguiente ya es Pascua. Bien, ¿cómo lo sabemos? Vale. Podemos ver el primer día de Jesús en la tumba en Juan capítulo 19, versículo 31, que era el que les comentaba. En Juan 19, versículo 31, dice así textualmente la versión Reina Valera 1960. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, esto está entre paréntesis, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿por qué? Aclara Juan, en ese paréntesis, el día de reposo, ¿vale? Según los profesores de griego en la teología, dicen que la palabra empleada es sabatismos, que quiere decir feriado en la festividad religiosa de los judíos. Esa semana hubo 2 feriados. Ese año, el año en que muere el Señor Jesucristo, hubo 2 feriados, hubo 2 sabatismos. Uno del día de la Pascua, que era también de reposo, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículos 16-17, pero que se celebraba anualmente. Bueno, ese año hubo 2 sabatismos, me explico. Uno, el de la Pascua, y el otro era el Sabbat, el semanal, el día de reposo de la ley, que, vuelvo y lo repito, se celebraba semanalmente y que, valga la redundancia, también es de reposo. La expresión de gran solemnidad que habla aquí Juan es lo que marca la distinción, ¿vale? Uno podría decir, pero
¿Qué es esa locura de cómo puede haber 2 sábados en una misma semana? Recuerda que no se llaman sábados. Ese día, el séptimo, se llama Sabbat, no es como nuestros sábados, ¿vale? El día Sabbat es el día de la ley y el día de la Pascua es otro día de reposo. En el versículo 32 de ese capítulo 19 de Juan, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, versículo 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, que es lo que se cita en Éxodo capítulo 12, versículo 46. El verso 37 del Evangelio de Juan, el capítulo 19, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta es otra señal que luego ya en Apocalipsis, en el primer capítulo, hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Ahora bien, la noche en que iba a ser entregado, ¿vale? Jesús instituyó la cena del Señor, ¿vale? No celebró la Pascua como tal esa noche, pues lo que iba a cumplir exactamente era morir como cordero en el día de la preparación de la Pascua. Jesús no dio un mandamiento de Pascua. El mandamiento neotestamentario, que solamente lo hace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, era la cena del Señor, y eso era lo que estaba allí estableciendo el Señor en lo que se llama el día de la preparación de la Pascua. Se estaba estableciendo allí, la noche en que iba a ser entregado, el establecimiento de un nuevo pacto que ahora conmemoramos para recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesús hasta que Él venga de nuevo. Es decir, un nuevo pacto ocasionado en la muerte de Cristo. Por eso nosotros tenemos la Biblia, que se divide en Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. No así los judíos, pues aún no han reconocido ellos que Jesús sea su Mesías. He ahí la diferencia. Realmente lo que para nosotros es el jueves en el calendario hebreo y en la óptica judía, dicho día es el Sabatismos o día 15 de Nisan, día de la Pascua. Y corrijo también porque a veces digo Nisan, no, la pronunciación es Nisan con tilde en la A, el día de la Pascua, gran festividad, de gran solemnidad, ahí es donde le hace la distinción, ¿vale? Y esto ha sido el problema de confusión, pues la tradición pensó que era viernes porque lo que se venía era sábado de reposo, pero un día y una noche no cuadran con la fidelidad del cumplimiento de las señales. Fueron 3 días y 3 noches exactas. En Mateo 12, versículos del 38 al 40, cuando el Señor Jesús estaba caminando en la tierra, Él entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, como dice el versículo 38, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús les respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso es que decimos que escrituralmente se habla de esos 3 días y esas 3 noches. Este estudio dice que el problema radica en que la tradición no miró exhaustivamente el griego, ni la etimología, ni las señales, para establecer que ese año en que muere nuestro Señor Jesucristo, humanamente y terrenalmente, ese año, dicha semana tenía 2 sabatismos. La secuencia de Lucas, capítulo 23, versículos del 53 al 56, y lo voy leyendo por partes. Dice el evangelista Lucas, versículo 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña.
en el cual aún no se había puesto a nadie. Versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Bien, los estudiosos de la Biblia dicen que siempre hay que leer comparativamente los relatos en todos los evangelios y más en los sucesos de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, por ser griego, convertido, incluso da la secuencia más entendible. Algunos dicen que correcta. Yo no me atrevería a decir correcta, sino entendible, porque los otros, si decimos correcta, entonces los otros están equivocando, ¿no? Entendible, como la óptica gentil, ¿vale? En el versículo 54, algunos y tal vez muchos pensamos que ese sábado era el día de la ley, pero no, es Pascua. Lo que va a comenzar es el día jueves, en realidad. En nuestra forma de llamar los días, ¿me explico? Vamos a pensar que lo que está por comenzar es el día jueves, ¿vale? La Biblia no, recuérdalo, no habla de jueves, viernes, sino así como se ha explicado. Versículo 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Aquí miramos que es imposible esto y me explico. Si nosotros calculamos la tradición común de la historia de que Jesús fue muerto un viernes y lo que está para comenzar es el día de la ley, es decir, el sabbat acostumbrado al semanal, no el anual de la Pascua, ¿cómo pueden las mujeres preparar especies aromáticas? Podrían, pero no pueden porque ellas tienen que ir y hacer muchas cosas. Tienen que ir, salir, a comprar, buscar, preparar, machacar, macerar, ponerle los perfumes, los aceites, coger el dinero. No es cualquier dinero, tienen que invertir. Tienen que esos aceites, esos perfumes, dejarlos reposar y especialmente, como lo hacen los judíos, con la dedicación, la rigurosidad y el empleo y casi que perfección, especialmente cuando se trata de ungir los cuerpos de los muertos y especialmente aquí, en el caso de su Señor, de nuestro Señor. Es imposible, por las poquísimas horas, tan estrecha mente y con la premura, la angustia, el dolor y sobre todo con el día de reposo encima, ¿vale? Sea el de la Pascua o sea el Sabbat de la ley, es imposible. Pues muere a las 3, lo que tardan en bajarlo, en llevarlo a la sepultura, cuando quedaba ahí cerca, es verdad que hay premura, pero es imposible con tan escaso margen de un día que ya está en agonía finalizando, pues realmente había sido un miércoles intenso, lo decimos así, lo que se llama el día de la preparación de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos y cuando se estaba preparando para sacrificar el cordero pascual que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si fue muerto un miércoles nuestro, es decir, el 14 de Nisan, el jueves no pueden hacer nada, pues como dice ahí Juan 19:31, es tremendo, de santa y de gran solemnidad, día de Pascua, como está en Éxodo 12 y como leímos en Juan. Entonces el viernes compran las especias, porque el viernes es como un día entre medio, es decir, entre jueves y el sábado, como un sándwich, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos sabatismos pegaditos ahí, leemos, ¿vale? Versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, Lucas da la secuencia entendible, dicen los estudiosos del griego, muere un miércoles, jueves en la tumba en el día de la Pascua, no se hace nada, viernes las mujeres sirven preparando para ungir el cuerpo, sábado descansan conforme a la ley, que es el sabbat antes del primer día de la semana, es decir, sábado nuestro, domingo nuestro, y dice Lucas 24 del 1 al 2, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro, que fue lo que predicó, vuelvo y lo repito, tan exactamente nuestro hermano Elkin en el sentido más esencial que nosotros necesitamos saber.
que Cristo murió y resucitó. Eso es lo más importante, ¿vale? No es determinante, porque pasa lo mismo con la Navidad, pero sí es importante en el sentido de mirar el cumplimiento de la señal que el mismo Señor Jesús dijo. De todas formas, vuelvo y lo repito, no es lo determinante en el sentido de que es más importante el hecho que verdaderamente aconteció, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y, como se está relatando ya en 1 Corintios 15, dice, al tercer día resucitó, hablando de una exactitud de 3 días y 3 noches. Pero sí debo reconocer que desde que me convertí al Señor, yo siempre me pregunté, especialmente en la primera Semana Santa, yo la verdad durante mucho tiempo me declaré ateo. Pero cuando ya empiezo a vivir la primera Semana Santa ya como convertido y llega el momento de celebrar, y especialmente el Viernes Santo, que un viernes murió, porque el siguiente día era el sábado de los judíos y que el domingo ya tempranito el Señor resucitó y ya el Señor no estaba en la tumba, pero las cuentas no me daban. Pero lo dejé así porque la verdad me parecía sagrado y no me parecía determinante que no fuera un viernes o que si fuera viernes acomodaba los días como podía acomodarlos, es decir, crucificado un viernes teniendo que contar un sábado entero y nada más porque cuando comienza el domingo ya no estaba y realmente en mi pensamiento me decía, pero bueno, ahí no hay 3 días y 3 noches. Y por ese tiempo todo el mundo que yo preguntaba se ponía nervioso y todos diciendo, bueno, que sí, que no, que sí, que son 3 días y los contamos viernes, sábado y domingo como días enteros y ya está, y calzando sí o sí las noches, en fin, que solo Dios sabe, Dios es soberano, por supuesto, pero la verdad es que no, es porque se nos antoje, e incluso a mí que se me antoje, aún nuestro Señor Jesucristo estando eh, caminando hacia la cruz, como lo he citado, en esta tierra, él dijo que se tenía que cumplir como Jonás en el vientre del gran pez. Y Jonás no estuvo 24 horas, él estuvo 3 días y 3 noches, y realmente en el griego 3 días y 3 noches dice el significado que es todo completo. Realmente Jesús estuvo 3 días y 3 noches enteras. Bien, concluimos esta segunda parte resaltando que lo más importante es creer de verdad que el Señor resucitó. En la resurrección está la contundencia del mensaje del Evangelio, que Dios se hizo hombre. Esto es un elemento muy sencillo de creer, porque el Señor, hablándole así a Tomás cuando se apareció a sus discípulos, como está escrito en el Evangelio de Juan, en el versículo 29 del capítulo 20, le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el propósito del libro se resume en estos versículos, el 30 y el 31 del capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Juan escribe, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos creído por medio de la fe, no por medio de señales. Nuestra mayor señal es la cruz del Calvario. Nuestra mayor señal es una cruz muy sencilla, es una señal muy sencilla, que allí en Jerusalén, en la cruz del Calvario, en esa forma horizontal y vertical, fue crucificado el Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que no se quedó en la tumba, que venció la muerte y que el tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Y esa es la palabra de fe que nos ha convencido y en la cual hemos creído que Cristo es el Señor. Así que los invitamos para la conclusión de este mensaje para el próximo domingo, viendo realmente cómo el Señor explica la continuación de las señales y el propósito de ellas, porque un día todo ojo le verá, pero nosotros habremos sido arrebatados y es por medio de la fe. El hecho más contundente, vuelvo y repito,
es saber que Cristo resucitó, el poder de la resurrección, que Cristo resucitó de entre los muertos, que venció la muerte y por creer en esto nos ha dado vida eterna, porque creemos de corazón y Él conoce nuestros corazones. Hermanos, que el Señor les bendiga. De forma horizontal y vertical fue crucificado el Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que no se quedó en la tumba, que venció la muerte y que el tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Y esa es la palabra de fe que nos ha convencido y en la cual hemos creído que Cristo es el Señor. Así que los invitamos para la conclusión de este mensaje para el próximo domingo, viendo realmente cómo el Señor explica la continuación de las señales y el propósito de ellas, porque un día todo ojo le verá, pero nosotros habremos sido arrebatados y es por medio de la fe. El hecho más contundente, vuelvo y repito, es saber que Cristo resucitó, el poder de la resurrección, que Cristo resucitó de entre los muertos, que venció la muerte y por creer en esto nos ha dado vida eterna, porque creemos de corazón y Él conoce nuestros corazones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gran abismo nos separaba, inmenso monte nos apartó, desesperados, sin esperanza, tu voz aló en la oscuridad y en las tinieblas de mi pecado, tu gracia vino a intervenir. Todo está escrito, ha terminado, mi esperanza está en Jesús. Sin merecerlo, a mí viniste, cómo entender tu gran amor. Aun siendo Dios tú, te despojaste, te humillaste al venir. La cruz declara tu santa ira, que merecía solo yo, pero en tu sangre no hay condena, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Aún en la tumba, gran soberano, todo estaba bajo su voz. León rugiente rompió el silencio y a la vida él volvió. Aún en la tumba, gran soberano, todo estaba bajo su voz. León rugiente rompió el silencio y a la vida él volvió. La victoria
nombre salvación y esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Y esperanza está en Jesús. Oramos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por una mañana preciosa en ti. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, hasta este momento en nuestros hogares, Señor, pero reunidos, Señor, los hermanos juntos y en armonía, porque nos une un mismo espíritu y un mismo Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos hacer este culto, Señor, aún estando, Señor, incapacitados para salir de nuestros hogares y reunirnos en el templo, Señor. Pero sabemos que el templo, Señor, somos nosotros, Señor, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, que todos los domingos, Señor, se reúnen para adorar y bendecir a aquel que murió, pero resucitó de entre los muertos en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, queremos encomendar este tiempo, Señor, dándote todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, el único merecedor de toda ella, Padre Celestial. Queremos servirte y queremos honrarte, Señor, y queremos, Señor, venir delante de tu presencia con los motivos correctos, Señor, que es lo único que venimos, Señor, a adorarte y a bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque has preparado nuestros corazones para estar en esta mañana dedicados a ti, Señor, Padre Celestial. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que se encuentran en sus hogares, Señor, enfermos, Señor, a todos los enfermos de nuestra iglesia, a nuestra congregación, que tú estés con ellos, Señor, y que tú puedas, Padre Celestial, darles esa fuerza y ese consuelo que solo provienen de ti, Señor. Padre Celestial, también te pedimos por todos aquellos que se encuentran trabajando y que no pueden, Señor, ver este culto, Padre Celestial, que tú seas con ellos también en sus puestos de trabajo, Padre. Y en una manera especial también te pido, Señor, por todos aquellos que se han quedado sin empleo, Padre Celestial, sé tú proveyendo sus hogares, Padre Celestial. Señor, creemos, Padre Celestial, que tú nunca, Señor, nos dejarás desamparados. Por fe lo creemos y por fe también decimos, Señor, que tú nos vas a cuidar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Sé tú bendecido en esta mañana. Sé tú, Señor, glorificado. En tu nombre, Señor, te dejamos este culto en tus manos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.